estamos en México y pues buenas tardes o buen día en general para todos. El curso está titulado Control Convexo basado en desigualdades matriciales lineales. Mi nombre es Víctor Estrada, soy de la Universidad Politécnica, bueno, trabajo en la Universidad Politécnica de Pachuca. Y bueno, control convexo es básicamente control no lineal, o en ese sentido va el curso. Y por tanto quizá convenga hablar un poquitín de sistemas no lineales y del método directo de Lyapunov, que es el que voy a estar utilizando, que es el que me va a ayudar a encontrar las condiciones de análisis, que es saber si el origen o el punto de equilibrio de un sistema no lineal es estable, asintóticamente estable, y también de control, que es el que me va a ayudar a diseñar esa ley de control no lineal, que en este caso tiene estructura convexa, ¿vale? Para hacer que el origen o el punto de equilibrio de un sistema no lineal sea asintóticamente estable en lazo cerrado. Entonces, pues bien, la familia de sistemas que vamos a ver en este curso es aquella que se puede escribir de esta forma. Disculpen la letra porque hace muchísimo tiempo que dejé las clases en línea, pero bueno, ese es el sistema igual a h de x, y bueno, pues donde siempre x es un vector de tamaño n y es un vector que se conoce como vector de estado. U es la entrada y la vamos a asumir de tamaño m, y es la salida y la asumimos de tamaño o. Entonces esto es el estado, por acá está la entrada y salida. En consecuencia, las funciones que vemos ahí, f, g y h, son funciones posiblemente no lineales. La primera agarra elementos de Rn y me los lleva a Rn. La segunda es tal que agarra de Rn y me los lleva a n cruz m. La tercera agarra de n también y los lleva a o, ¿vale? Hasta aquí supongo que todo es conocido para los que estamos en el curso. Y bueno, como decía, en general, bueno, se asume que, entre otras cosas, pues que f de x es localmente Lipschitz en algún dominio, f de 0 es igual a 0, y esto implica que x igual a 0 es punto de equilibrio del sistema, ¿no? Recordarán que para sistemas lineales, bueno, ahora lo retomaremos, pero para sistemas lineales en general se dice que el sistema es estable o asintóticamente estable porque al menos tiene el origen es un punto de equilibrio, ¿no? Y generalmente es aislado. En el caso de sistemas no lineales, una de sus principales características es que puede haber distintos puntos de equilibrio, todos ellos aislados. Entonces, en general, uno puede decir el sistema no lineal es asintóticamente estable o el sistema no lineal es exponencialmente estable porque tiene que referirse al punto de equilibrio, ¿no? Todo lo que se hable de un sistema no lineal tiene que ver con respecto a los puntos de equilibrio. ¿Estamos? En este curso se asume que el origen es un punto de equilibrio. De ahí que f de 0 sea igual a 0, ¿vale? Si no lo fuese, se puede hacer un cambio de coordenadas para llevarlo hacia allá. Pero los ejemplos que manejaremos van a considerar que el origen es un punto de equilibrio, aunque existan más. ¿Estamos? Entonces, dicho eso, pues hay muchas formas de estudiar la estabilidad de este sistema o de realizar un control. Una de ellas es la linealización en el punto de equilibrio que nos interesa, en este caso el origen, y otras pues tienen que ver con técnicas no lineales y que implican el método directo de Lyapunov, ¿vale? Entonces para eso pues vamos a recordarlo un poquito. Entonces podemos decir que, resumiendo rápidamente, se dice que x igual a 0 es, ¿cómo va el tal? Ya, vamos a empezarlo así. El tema de Lyapunov. Se dice que si existe una función p de x que agarra elementos de Rn y me los lleva a R, es decir, es una función escalar tal que b de 0 es igual a 0 y b de x es positiva para toda x distinta de 0 y x esté en un dominio, y además b punto, su derivada en el tiempo, es menor o igual a 0 para toda x en ese dominio, entonces se dice que x, que es mi punto de equilibrio, que estoy interesado, es estable. Es como que el primer inciso. El inciso 2 dirá que si b punto es estrictamente negativa, es decir, definida negativa para toda x en ese dominio, entonces x igual a 0 es asintóticamente estable. Vale. Y el inciso C dice lo mismo, pero si se cumple para toda x en todo el espacio de estado, entonces es globalmente asintóticamente estable. Esto lo vamos a abreviar por sus siglas en inglés, entonces quizá así, y lo mismo por sus siglas en inglés, ¿vale? El detalle de este teorema, que es de los más fuertes en esta área, incluso nos hizo precisamente para control, es que yo tengo que encontrar esa función.
¿sí? Si yo la encuentro, puedo determinar esas cosas. Es estable, asintóticamente estable, globalmente asintóticamente estable. Si yo no la encuentro, no puedo decir nada. Significa que tengo que seguir buscando, ¿vale? Entonces, ese es el detalle. ¿Por qué surge el LIAP-1? Bueno, porque, bueno, no es que haya surgido por eso, pero originalmente uno tenía que resolver el sistema. Entonces, recordaron esos cursos de ecuaciones diferenciales, lo difícil que era resolver incluso una ecuación diferencial lineal, ¿no? Había que utilizar distintas técnicas, ver la forma, que si variables separables, que si ecuaciones exactas, que si Bernoulli, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Luego, cuando ya son no lineales y tienen una forma como la que está aquí, porque quizá olvidé decirlo, pero asumí que todo el mundo lo había notado, esta es una ecuación diferencial no lineal, o es un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales, ¿no? Recuerden que esta de aquí, en realidad es x1 punto igual a algo, x2 punto igual a algo, ¿sí? Entonces es una colección, es un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales. Resolverlas cuando quizá es de un escalar sencillo, cuando ya para que se vuelve prácticamente imposible, y de ahí que aparezca el teorema de Lyapunov, o mejor dicho, la aplicación de este teorema, ¿no? Doctor, tenemos ahí una mano levantada. Esban, adelante. Díganme. No, se me levantó de accidente, perdón. De querer ir al baño. No, es que admití a una persona y se activó el de... No, pero está... Ok. Bueno, siéntanse en libertad de activar su micrófono e interrumpirme cuando gusten, ¿vale? Porque no estoy viendo la pantalla como donde aparecen las manos levantadas, entonces solo llamen mi atención con un gemido o algo. Entonces, bien, decía que Lyapunov sirve precisamente para eso, para evitar resolver las ecuaciones diferenciales, pero, o sea, me salvo del problema de resolver ecuaciones diferenciales y entro en el otro. ¿Cómo calculo esta función que está aquí, que es una función escalar que depende de todos los estados, que tiene que valer 0 en 0 y ser definida positiva en esta parte de acá, y su derivada, bueno, también la derivada debe valer 0 en 0, ¿no? Y tal que cumple estas cosas. Entonces, hay varios métodos. El libro que yo creo que a todo el mundo nos ha servido para tratar de entender esto es el de Khalil, y en él vienen distintos métodos. Uno de ellos es el método indirecto de Lyapunov. ¿En qué consiste ese? En que agarro un sistema no lineal, hago una aproximación en el origen. Si resulta que la matriz A es Hurwitz, es decir, que todos sus valores propios o la parte real de ellos están en el lado izquierdo del plano complejo, entonces el sistema se dice que ese sistema lineal es exponencialmente estable, y por tanto el origen trasladado a mi diagnóstico original, que era el de este sistema no lineal, es exponencialmente estable. El asunto de esa situación es que, de no ser así, yo no puedo concluir nada. Es decir, si me resulta que uno de los valores propios está en 0, quizá pudiese ser asintóticamente estable, pero ese teorema ya no lo determina, ¿no? Es como muy tajante. Toda la parte real de todos los valores están del lado izquierdo, exponencialmente estable. Con uno que sea positivo, inestable. Lo demás no puedo decir nada, ¿vale? Y incluso si yo encontrase una función de Lyapunov para esa aproximación lineal, yo no sé qué tan grande sería la región de atracción. ¿Qué es región de atracción? La región de atracción es un conjunto donde se supone que todas las condiciones iniciales dentro de ella, o sea, donde yo arranque mi sistema, garantiza que convergen al origen o al punto de equilibrio en cuestión. Entonces, si yo no sé o no tengo un estimado de esa región de atracción, de poco me sirve la función de Lyapunov, porque quizás sea una región muy pequeña y yo lo ignore, ¿no? Supongamos que es un sistema real y resulta que sí encontré esa función de Lyapunov, pero luego empiezo a inicializarlo y siempre se destruye o siempre se calienta, entonces es inestable, ¿no? Al menos, digo, espero no lo implementen directamente, pero en simulación, y tendría que estar adivinando uno dónde puedo inicializarlo, ¿no? Si yo tuviese esa estimación, o la real de la región de atracción, pues me evito ese detalle, ¿no? Que es un detalle quizá técnico o práctico, pero que para el cual también sirve esto de Lyapunov, ¿vale? Entonces, pues dicho eso, como hay muchos métodos, uno de ellos, que es el que vamos a ver aquí, es el método de modelado convexo, o método convexo. Método convexo como una posible solución, no es la solución, hay demasiadas, y ya iremos viendo a lo largo del curso qué virtudes y sobre todo qué defectos tiene una posible solución para encontrar esa bendita función de Lyapunov, ¿vale? Entonces, pues ya está, déjenme guardar esto y proseguimos. Bueno, entonces, continuando, decíamos que si existe esa función de Lyapunov, yo puedo aseverar que el origen es asintóticamente estable o globalmente asintóticamente estable. Si no existe, no puedo decir nada, ¿vale? Tendría que ser demasiado hábil para resolver el sistema. Ahora que tenemos computadoras, podemos simularlo.
pero el que veamos que una trayectoria va al origen no quiere decir que el origen sea asintóticamente estable, ¿vale? Hay varias por ahí clasificaciones de puntos de equilibrio, está el foco, el nodo está inestable, el silla, etcétera, ¿no? Entonces habrá que checar eso. Y pues la forma de hacerlo en el caso de lo que viene siendo el curso es a través del modelado convecto. ¿En qué consiste? Lo vamos a ver adelante, pero un poco antes quiero hablar de linealización, porque asumo que no saben LMI, ¿verdad? ¿O sí la saben? ¿Alguien las conoce aquí? Sí. Tú, allá atrás, ¿quién más? El resto no. Entonces quizá convenga hablar de LMI un poquito. Entonces, pues vamos a verlo. Entonces allá va. Vamos a decir, dado punto igual a f de x más g de x, yo lo puedo aproximar por un sistema lineal, ¿no? En el origen. ¿Estamos? Y a través de Taylor. Y ya una vez que aquí en el volver a hacer la misma pregunta. ¿Existe en general, en sistemas lineales, existe un teorema que se llama estabilidad cuadrática? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo garantizo, si yo encuentro una función de Lear, ¿no? Con esta estructura, que sea simétrica y también positiva, quiere decir que la aproximación lineal es asintóticamente estable, ¿vale? Entonces, bástese, propiedad de lineales, con encontrar una función de Lear con una fácil. ¿Cómo se hace? Sencillo, se toma la derivada en el tiempo de esta función que está aquí, asociada a mi sistema, es decir, vamos a calcular la derivada, que se ve de esta forma, y sustituyo las dinámicas del sistema aquí y aquí, ¿no? Entonces, vamos a tener que de punto es igual a, bueno, y esto es con u igual a 0, porque solo voy a hablar de análisis. ¿Estamos? Entonces, al sustituir me queda x tan. Déjenme borrar eso. Dime. No, que a x más bu por traspuesto, ¿no? Sí, pero el u lo voy a quitar porque ahorita voy a hablar de análisis, entonces u es igual a 0, ¿vale? En general, de hecho, quizá convenga decirlo por aquí, existen dos tareas, ¿no? Análisis, y por acá está la de síntesis o también diseño. Análisis es como igual a 0, y en síntesis o en diseño, pues es diseñar una ley de control, que puede ser por retro de estado o también por retro de la salida, ¿no? Por ejemplo, retro de salida. ¿Estamos? Entonces, en este caso vamos a hacer el de análisis. Quiere decir que una vez que sustituyo las dinámicas de ese sistema, tengo una, ¿vale? Esa x, el vector x, lo puedo factorizar, tanto por izquierda como por derecha. Bueno, y entonces yo tengo esta cosa por aquí, ¿vale? Y si recordarán del teorema que vimos hace poquito, estábamos, ¿qué? ¿Perdón? Por tienes razón, ahí está. Recordarán que pedíamos, ¿qué? B punto negativa, ¿no? ¿Alguien sabe qué implica que sea definida negativa una materia? Que los valores son negativos. ¿Qué más? De alguna manera está implícito que tiene que ser simétrica, ¿no? Entonces, si yo quiero que esa derivada sea negativa, que tengo que buscar que esta parte de aquí sea negativa, ¿no? Y entonces de ahí surge nuestra primera desigualdad matricial lineal, ¿no? Ahí está. Es decir, si yo logro encontrar P tal que esta desigualdad se cumpla, mi sistema que está acá es asintóticamente estable y por tanto el origen del sistema original, este de por acá, también lo sabe, ¿vale? Entonces esta es la primera LMI. ¿Se puede resolver de otra forma? Sí, es decir, esto implica que x igual a 0 es asintóticamente estable. También se implicaría así que, ya lo habíamos dicho, ¿no? De los cursos de lineales, si la parte real del espectro de A es negativa, ¿no? Entonces todas estas son implicaciones. Podrán decirme, ¿para qué quiero una LMI? ¿Para qué hago tanto show? Si solo basta saber los valores propios de A, ¿no? El asunto está en que una vez que quizá para estabilidad suene ridículo, pero una vez que hablamos de control se vuelve un poquito más interesante el uso de las LMIs. Quizá no imprescindible, evidentemente, porque hay demasiadas técnicas. Las LMIs aplicadas a control nacen en los 90, se empiezan a utilizar en los 90, entonces podrán decir, pues, ¿qué hacía antes la gente, no? En los 50, 70, 80. En los 90 se empieza a ver la aplicación. ¿Por qué? Recordarán de sus cursos de lineales también cómo hacían la estabilización de un sistema con Ackermann, ¿no? Y Ackermann, ¿cómo funcionaba Ackermann? ¿Qué problemas tenía Ackermann? Es una fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Nadie se acuerda de Ackermann? Aunque me han llevado lineales. Bueno, pues Ackermann es para sistemas ISO, es decir, con una entrada, ¿no? Una entrada, una salida. En este caso, como es diseño de control, nos importa que sea de una entrada. ¿Recuerdan por qué? Porque en la fórmula venía la inversa de la matriz de controlabilidad. Esa matriz de controlabilidad tendría que ser cuadrada para tener inversa. Bueno, una de sus condiciones
¿Estamos? Si tengo más entradas, esa matriz de control será rectangular, y por tanto no está definida la inversa para ese tipo de matrices. Entonces tendríamos que hacer otras operaciones extras para poder diseñar esa ley de control por retroalimentación testable. En el caso de LMIs, basta, una vez que se entienda la teoría, que es lo que vamos a ver, y luego cómo se programa, que también vamos a ver en este curso, darle F5 en MATLAB y te lo da. Independientemente si es de 1, 2, 3 o múltiples entradas o más entradas, ¿no? Siempre y cuando, bajo ciertas condiciones que también vamos a ver en el curso. ¿Estamos? Entonces, esta que está aquí es la primera LMI. ¿Qué es LMI? Pues como lo decía el título del curso, es en inglés es Linear Matrix Inequality, ¿vale? O sea, es una desigualdad matricial lineal. ¿Por qué lineal? Porque es lineal en las variables de decisión. ¿A qué me refiero por variables de decisión? Son variables de búsqueda. En este caso la P, variable de decisión, ¿vale? Son las matrices que yo desconozco. ¿Estamos? Esa P, ya pusimos acá sus condiciones, debe ser simétrica y definida positiva. Es decir que este problema tiene ¿cuántos LMIs? 2, ¿no? Esta es la primera que hay que garantizar, P definida positiva, y la segunda que ya implica la derivada de la función de Lyapunov. ¿Estamos? Entonces quizá convenga hablar un poquito de LMIs de forma más abstracta. Vamos para acá, nuestra pregunta de qué es una LMI, cómo se ve una LMI. ¿Vale? Entonces vamos a olvidarnos un poquito del problema original, que era saber si el origen de ese sistema era sintéticamente estable, y vayamos a preguntarnos cómo se ven las LMIs en general para luego pues, poderlas utilizar en nuestro asunto. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o duda, comentario, inquietud? En línea pueden levantar la mano o activar su micrófono. Gritar directamente. Por ya no tenemos internet desde hace rato. No, aquí estoy monitoreando el internet, estoy viendo doble. Vale, entonces, ¿cómo se ven? En general, tienen esta forma, y quizá la X sea una mala variable para esto. Vamos a cambiarla por una D de decision. Y entonces es de esta forma, ¿vale? Que, bueno, esto debe ser negativo, ¿no? Donde esas Ds que están ahí son variables de decisiones escalares. Estamos, las Fs, son matrices que deben ser simétricas. Son matrices con valores conocidos. ¿Vale? Entonces nuestro trabajo es encontrar esas D tales que se satisfaga la desigualdad que está acá arriba. ¿Estamos? Bien, y habíamos dicho que esta cosa de por aquí, este símbolo, implica definido negativo en este caso. ¿Sale? En general tenemos varios problemas. Uno de ellos es problemas LMI. El primero era el de factibilidad, que es preguntarnos si existe D tal que F de D sea negativa, ¿no? Así de simple. Luego había otros de optimización que implica minimizar una variable, digamos C, tal que D sea negativa, ¿no? Ya vamos aumentándole más. Evidentemente, mientras más restricción le ponemos un problema de optimización, más complicado es, ¿no?, de resolverlo. Entonces, ¿qué más hay que decir respecto a esto? Pues algunas propiedades de las desigualdades. Esta es la definición formal, que está aquí, y luego tendremos algunas propiedades. Entre ellas, la primera es la de agrupación. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, F de D negativa y luego alguien se pone otra desigualdad que sea de este estilo, yo las puedo agrupar de esta forma, ¿sí? Entonces, puedo tener dos desigualdades y ponerlas en una sola, ¿no? Recordarán también de sistemas lineales que los valores propios de una matriz que diagonal, ¿cuáles son? Únicamente tienen su Son todos los valores de la diagonal, ¿no? Entonces, en este caso, si ser definido negativo implicaba que los valores propios fuesen negativos, yo puedo hacer esto con las LMIs, ¿no? Lo puedo preguntar, lo puedo poner así. Entonces, puedo hacer una colección siempre que las anote en diagonal, ¿vale? Y tener una sola de varios. Entonces, por ejemplo, como teníamos anteriormente, habíamos dicho que ¿qué? X igual a X punto igual a X es asintóticamente estable, sí, solo sí, P era definida positiva y A transpuesta P más P por A negativa, ¿verdad? Entonces, usando la propiedad que acabamos de decir, si esto yo lo traslado, puedo hacer un solo problema LMI, ¿no? Menos P, 0, 0, A transpuesta P más P por A negativa, ¿vale? ¿Queda claro eso para todos? Solo es álgebra lineal.
Don't worry. Esa es una propiedad que yo creo que es la de las más útiles, o al final es la que utiliza el solver de MATLAB, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces guardamos esta y proseguimos con más propiedades. Entonces la siguiente propiedad es la se llama propiedad de congruencia, y esta aparece cuando yo tengo desigualdades que en principio parecen que no son lineales. Por ejemplo, considere, no sé, A transpuesta B más B, KP más B por A más B transpuesta B negativa. En este problema yo busco De transpuesta. busco B y K. ¿Estamos? Entonces tenemos esta solita, no pasa nada, solita, no pasa nada, y el detalle viene aquí. Tengo el producto de dos variables de decisión, por tanto no es LMI. ¿Estamos? Al no ser LMI, de hecho, si yo la descompusiera, ¿qué formato tiene? Digamos que esta es una D y luego podemos poner otra cosa así. Entonces esta tiene un formato de F0 más D1 S1, por ejemplo, por F1 más bla, bla, bla. Y quiere decir que está el producto de estas dos variables de decisión y por tanto es no lineal, ¿verdad? De hecho, en el argot es bilinear matrix inequality. Bilinear matrix inequality. Bueno, esa es la definición formal, ¿no? Entonces, yo no puedo utilizar el LMI solver, esto ya no es un problema de optimización convexa, como sí lo es si fuese lineal, donde yo busco las variables de decisión sin multiplicarse, y es ahí donde aparece, bueno, más que congruencia, primero la sustitución. Habrá que ser más precisos. Primero, permítanme, será sustitución. Esto de hacerlo todo tan automático y luego explicarlo, ahí está, sustitución. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una sustitución, puedo decir sea M igual a K por P, y entonces, con esa simple sustitución ya tengo A transpuesta P más B por M más B por A más M transpuesta B transpuesta. Y ahora sí, ¿cuántas variables de decisión quedan? 2, ¿sí? Ya es LMI. ¿Estamos? ¿Qué tengo que cuidar? Que este cambio de variables sea biyectivo, o sea, que sea unívoco. No puede ser que yo encuentre P y luego ya no puedo encontrar de una única forma K, ¿no? Porque ¿cómo saco K de aquí? Que es lo que a mí me interesa, es K es igual a ¿quién? A MP transpuesta. No, MP inversa. Inversa, correcto, ¿sí? Y es solución única. A eso se refiere con biyectivo. Vale, entonces eso es sustitución. Luego otra, ahora sí, congruencia, siempre van de la mano. Congruencia es, considere A transpuesta P más B por A más B de K negativa. ¿Sigue siendo ese problema de I es LMI? Esa desigualdad. Bueno, busco otra vez, ¿verdad? Es decir, aquí busco P y K. No es LMI. ¿Por qué? Otra vez existe este término de aquí que implica el producto con estos dos términos de dos variables de decisión. Congruencia implica multiplicar. Concurrencia dice lo siguiente: dado Q, que ya es definido negativo, y una matriz X cuyo determinante es distinto de 0, es decir, es de rango completo, entonces X transpuesta por X sigue siendo negativo, no le cambia el signo. ¿Estamos? Bueno, X veanla como una matriz, no lo vean obviamente como un vector, si no, esto de acá no tendría mucho sentido. Lo mismo positivo, es decir, si yo multiplico una desigualdad que ya tiene un signo definido, negativo, positivo, o sin definido, bla, bla, no, tiene que ser estricto, negativo, positivo, y lo es decir, por la izquierda, y post por la derecha, multiplico por una matriz de rango completo, no altero el signo. ¿Estamos? Entonces, en este caso, yo voy a definir esa X, por mi ejemplo, que estaba por acá, yo la voy a premultiplicar, una X, post multiplicar por esta X, donde esa X es curiosamente la inversa de P. ¿Vale? Entonces, fíjense que me va a quedar, ¿qué? X a transpuesta P por X más X transpuesta K de X más XP a X transpuesta, ¿no? X. Debería obviarla puesto que P era simétrica. Bueno, sí. Y se transfiere también a su inversa, ¿no? Pero bueno, la ponemos porque ya empecé con eso, pero noten que es simétrica, ¿no? Gracias. Entonces, pues podemos simplificar. Esta cosa de aquí es identidad, 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 y ya no me quedó espacio. Estás en blanco arriba. Bueno, proseguimos acá. Perdón. Esto de tener un pizarrón chiquito. Entonces me va a quedar finalmente... Pequeño. Está así. Más... ¿Qué fue eso, Ronald?
Bueno, igual ahí sería X transpuesta, ¿no? Pero es simétrica. Ahí va. Luego más, ¿qué? Así, más... No, sería PAX, ¿no? No, así. El tercer término. Ah, no, ya se fue la X, ¿no? Entonces, ya estoy en este caso y otra vez, no me quito mi problema no LMI, ¿verdad? Pero ya puedo usar. Y entonces llego a la misma de acá, ¿no? A una similar, donde ahora puedo decir por función si M es igual a ¿qué? K por X. K por X. Entonces, pues ya tenemos otra vez. A ver si ya voy a quitar los transpuestos en X. Más M transpuesta. Transpuesta más AX más BM. Y ya es LMI. Entonces, estas tres propiedades que hemos visto son las más usadas. Hay otras, pero si las necesitamos a lo largo del curso, se las presento en el momento, ¿vale? Entonces, lo que ahorita quizá me convenga, a fin de explicar lo del solver y cómo se resuelven las LMIs en la computadora, un ejercicio o algún ejemplo, primero analítico y luego vamos al solver. O sea, ¿hasta aquí alguna duda, señores presenciales, en línea? ¿No? ¿Seguimos en línea? Ya nos fuimos. ¿Qué hacer? ¿Cómo arreglar? Bien. Entonces dijimos que, recapitulando, dado x punto igual a e, a tal cosa es asintóticamente estable, sí y solo sí que era, ¿vale? ¿Cómo se leen esas? Se dice par de desigualdades son LMI en P, para indicar quién es la variable de decisión. Son LMI en P. Entonces, como ejemplo, está redactado dado x punto igual a las desigualdades del diáfono en la forma, ¿vale? Entonces ese es, digamos, el ejercicio o ejemplo, y entonces tenemos que empezar a decir de qué tamaño es P. Recuerden que P puede ser simétrica, y en este caso es de qué? 2 por 2, ¿no? Entonces vamos a definirla como P1, P2, P3, ¿no? Cada uno de ellos real. ¿Estamos? Vale, entonces la primera de que P sea definida positiva. ¿Cómo se escribe? En esta forma. ¿Quiénes son las variables de decisión? Escalares, ¿eh? P1, P2 y P3, ¿no? Es decir, mi vector de decisión es ¿quién? P1, P2 y P3. Correcto. Dicho eso, ¿cómo escribo esta cosa de aquí? Esta nota. Tendría que decir que P es igual a quién. ¿Les recuerdo cómo era la forma general? Entonces, la forma general era que P igual a P0 más D1 por F1 más bla, 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 negativo, ¿vale? Entonces, dicho eso, ¿cómo escribo esa P? P es igual a P1 porque matriz, más P2 porque matriz, ¿no? Más P3 porque matriz. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, vista de la estructura es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, por acá. 0, 0, 0, 1. ¿Son simétricas? Sí, ¿no? Recuerden que la definición me pedía que las Fs fuesen simétricas. Se sostiene, sí, esta matriz es simétrica, se deja también, entonces esta es mi F1, digamos, F2 y F3. F0 vale 0. ¿Todo el mundo ahí? Bien. Ahora viene la otra parte, ¿no? Hay que hacer lo mismo. Entonces, esa transpuesta es ¿quién? Menos 1, 3, 0, menos 2, por mi P, más, y era P2 más P3. ¿Estamos? Entonces, pues, hagamos los productos. A ver si no me equivoco. Menos P1. Menos P2. 3P1 menos 2P2. P2 menos 2P3. Correcto. Y luego por aquí 1. Correcto. Y 3P2 menos 2P3. correcto. Entonces, menos 2P1. Con este es 3P1 menos 3P2. 3P1 menos, sí. Correcto. Y arriba, recuerden que es simétrico, ¿no? Al ser definido negativo tiene que ser simétrico. Entonces, qué bueno que nos dio así. Si no, pues habría que alar manos y revisar qué hicimos mal, o si hicimos algo mal. ¿Y esto qué es? 6P2. P2. 4P3. Correcto. Y hay que hacer el mismo proceso de acá arriba, ¿no? P1 por alguna matriz. En este caso, 2, 3, 3, 0. Más P2 por quién? Sería 0. Ajá. 0 menos 3, menos 3, 0. 6, ¿no? Ah, sí, 6. Más P3 por 0, 0, 0, menos 4. Y esta sí es negativa, perdón. Y la de arriba no era negativa, era positiva. ¿Estamos? Entonces, esa es la forma de descomponer ese problema. Eso es lo que hace internamente el solver. El solver tiene un vector de variables de decisión, que en este caso son 3, y ya, ¿no? Eso es lo que va a hacer el solver. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, ahí ya sería positivo, ¿no? Sí, ya le cambié. Perdón.
¿Qué más? Entonces noten que esas Fs tienen valores conocidos, en este caso real, bueno, valores reales conocidos, ¿va? Pues ya está. ¿Dudas? ¿No? Proseguimos. Pues programamos este que está aquí precisamente en MATLAB. Entonces abra MATLAB por favor y veremos las instrucciones o algo así. ¿Se ve bien el texto, quiero decir? ¿O lo hago más grande? ¿Todo el mundo lo ve? ¿Sí? Vale. Si hay algo, si de repente acelero, pues me detiene, ¿no? Porque me arranco. Entonces, ¿qué matriz era? -1, 3, 0 y -2. Esa matriz ya es estable, ¿no? Creo que todo el mundo lo sabemos. Pues aquí sí que el sistema es estable. Ahora es porque son -2 y -1. Entonces, vamos a inicializar el solver. Inicialización de LMIs, que es con indicación set LMIs. ¿Vale? Luego, ya una vez que lo inicializo o lo llamo, hay que declarar las variables. En este caso, de forma matricial, es decir, solo teníamos P, ¿no? Con la instrucción LMI bar, ¿sí? Y entre paréntesis, aquí va, de momento lo voy a dejar así indicado, es el tipo, este tipo 1, aquí va el tamaño, A ver, bien ahí atrás. y es de tipo 1, entonces es simétrica. 1, entonces es simétrica. Esa simétrica la tengo que declarar como tipo 1 y las dimensiones son N1, porque se entiende que al ser simétrica pues es cuadrada, ¿no? En este caso, esa matriz P quedamos que es simétrica, entonces va a ser tipo 1 de dimensiones N1. Separo por una coma. ¿Queda claro? Entonces aquí hay dos tipos, la tipo 1 que la hace simétrica y la tipo 2 que es libre. En la 2 sí tendría que decir M por M, etcétera, ¿no? Cuando entremos a control la veremos. Hasta ahí, P igual a P. Viene ahora sí inicialización, bueno no, la CDI para P positivo. Esa cosa se tiene que aclarar cómo se le asigna un nombre, LMI A y LMI. Crea un conjunto. Todas se van a llamar LMI análisis, ¿vale? Y luego el LMI term es declarar un término de ese conjunto de LMIs que vamos a hacer, ¿no? Digamos que ese conjunto, en este caso, pudiese ser el primero, ¿no? F positivo, ¿no? Que es la de P positivo. ¿Estamos? Entonces, el primer término o la sintaxis de esta cosa es el nombre que ya declaré ahí arriba, que es el LMI análisis. Por la posición en la que queda, de hecho vamos poniendo acá. Nombre, variable de decisión. ¿Quién le premultiplica? Premultiplica, post-multiplica y luego indicación de que pudiese ser simétrico. ¿O negativo? Hay un signo negativo porque en general el solver resuelve negativas. Positivo. ¿Sí? Entonces, si el solver toma todo lo que yo le ponga como negativo y P es positiva, le pongo el menos antes del nombre, ¿vale? De ahí viene el menos análisis. Entonces, en la posición 1.1 de esa LMI, por eso está la posición aquí en estos dos, luego viene la variable de decisión, luego coma. ¿Quién le premultiplica a P? ¿Quién premultiplica a P? 1. El 1. Y luego, pues, bueno, es una identidad, ¿no? Ya está. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, esa línea de aquí genera el conjunto de LMIs, por eso dice new LMI, y este es el término. El único término de esa LMI es P positiva. ¿Estamos? LMI P mejor. Da igual el nombre que le pongan, ¿eh? Nada más no le, sin caracteres especiales, por favor, porque ni siquiera es guión bajo. La otra va a ser LMI, new LMI. Y vamos a tener una estructura similar. En este caso, esa segunda desigualdad sí es definida negativa, entonces el menos que está aquí ya no tiene razón de ser. En la posición 1.1 tengo P, que es mi variable de decisión. ¿Por quién está premultiplicada? Está por acá. Por A transpuesta, ¿verdad? Y por multiplicada por una identidad. En este caso, por sintaxis, se pone el 1. Si se fijan, esta cosa de aquí es simétrica. Le digo esto más su transpuesto. La forma de indicarlo en el solver es con esta parte de aquí, la S entre apóstrofe. Entonces va a agarrar A transpuesta P más su simétrico. No hace falta programar P por A. ¿Estamos? Ya. Estas son las LMIs. Tiene el test de factibilidad. Y aquí los vamos a llamar. La variable Tuxtla se va a encargar de colectar todas las LMIs. En este caso solo son dos, con la instrucción get LMIs. ¿Sí? Ahí ya las descompone en la forma que las escribimos anteriormente. Variable escalar por matriz simétrica, escalar por matriz simétrica. ¿Sí? La siguiente nos va a extraer dos valores que son importantes a la hora de resolver la LMI. El primero me indica si la LMI fue factible. Y recuerden que habíamos visto varios tipos de problemas LMI. El primero había sido el de factibilidad, pues ese se hace con esta
instrucción que es FIST. ¿De quién? Pues de tú, ¿vale? Entonces, si resultan factibles, va a guardar el valor de tmin, que por sintaxis o más bien como funciona el solver, da factible siempre que tmin sea negativo. Y en xFIST guarda las variables de decisión, para que se parezca más a lo que hicimos, ¿no? Que a las variables de decisión las nombramos como D1, D2, D3. Entonces, si eso sucede, que sea factible, no puede ser inestable porque estamos otra vez en lineales, ¿no? Habíamos dicho que si no da factible, va a estar no factible. Y la forma de recuperar esa variable de decisión, que es la que me importa, que es P, es con la siguiente instrucción: dec2mat, ¿de quién? De las LMIs, donde se guardaron las variables de decisión ya resueltas y de la variable que dio nombre. ¿Estamos? ¿Todo el mundo está ahí? Entonces ya sabíamos, lineales, que el sistema es asintóticamente estable. Entonces, más nos vale que dé factible, si no es que programamos mal. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Los índices de la posición que ahí colocaste como 1,1, ¿en qué caso serían diferentes? Si yo tuviese una matriz de matrices, ahorita lo vemos, voy a tratar de escribirlo por la definición que vimos anteriormente, o sea, en un solo problema, y vemos la utilidad de los índices, ¿no? Entonces, es decir, en un segundo intento podemos programar menos P, A transpuesta P, más P por A. Y entonces aquí sería la posición 1,1 y la 2,1, ¿vale? ¿Listos? Corremos y genial. Pues ya, nos dio que es factible. Ahora, les decía que en el vector de feas, quedó feo. Están las tres variables de decisión que nos esperábamos, ¿no? Al ser de 2 por 2, tengo tres variables de decisión. Cuando ya utilizo, o sea, dio factible, cuando ya utilizo la instrucción dec2mat, de hecho pongamos aquí, debe ser negativo. Y luego de feas, guarda las variables de decisión. Esta instrucción transforma el de feas en matriz, en la matriz original que nos interesaba, ¿no? Entonces, si se fijan, si yo pongo aquí P, pues son las variables de decisión, incluso en el orden, ¿no? Entonces, la primera está en la posición 1,1 de P. La segunda variable de decisión es la que corresponde a la entrada simétrica de P, que nosotros nombramos como P2. Y la tercera está acá, la de P3, ¿no? ¿Vale? Pues eso es lo que hace el solver. ¿Alguna duda? Podemos verificar que A transpuesta por P más P por A tenga los valores propios negativos, los valores propios de P sean positivos, que P menos P transpuesta de 0. Entonces todo en orden. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué más decir? Bueno, entonces en cuanto a lineales, como ya habíamos dicho que esto era como es el curso de no lineal, esta cosa es la aproximación lineal de un X sistema no lineal. Entonces podemos concluir que X igual a 0 es punto de equilibrio asintóticamente estable del sistema no lineal original, que ya no tenemos idea qué es. ¿Estamos? ¿Qué más se puede hacer con las LMIs? Otra vez esto era como, ¿para qué tanto show? ¿No? Si yo ya lo sabía con EICDEA. Repito, quizá para estabilidad no tiene mucho sentido, pero para estabilización sí. Y antes de pasarme para allá, quisiera hacerles una pregunta. ¿Se acuerdan de polo dominante? ¿Concepto de polo dominante en lineales? ¿Qué es? De acuerdo contigo. Entonces vamos. Pero antes iba a hacer este ejemplo, ¿verdad? Allá va. Entonces vamos a usar el mismo sistema, pero solo vamos a hacer una LMI. ¿Sí? ¿Quieres café todavía, Víctor? Sí, ahora sí. Se está durmiendo el Pero sería ya nada más meter las dos en una sola matriz, ¿verdad? Sí. En este caso, le vamos a llamar LMI, una sola, van las dos. En la posición 1,1 va el P, pero ojo aquí con el signo. Las necesito o todas negativas o todas positivas. No puedo estar jugando en eso. ¿Estamos? Entonces, si esta va a ser así, el menos lo pongo por acá. Premultiplicado, sí. Claro. LMI, posición 2,2, me va a aparecer esto por acá. ¿Estamos? Obviamente, al ser lineal, me da lo mismo. Aunque, ojo, no sé qué les dan sus solvers, los que tengan. ¿El mío qué es? 2015. He encontrado que a veces dan distintas soluciones. Tengo el 23 y sí da lo mismo. Ok, va. ¿Qué manera de echarnos en cara que tiene el más nuevo? No es original. Y numéricamente es el que representa. Me quiero imaginar el método numérico, cómo está iterando. ¿Qué tantas iteraciones tiene? De hecho, aquí aparece, fíjense, una vez que llamamos el solver, aparece solver for all my feasibility problems. Es el que estamos resolviendo. Será como un valor que va ajustando hasta que logra hacerlo negativo. Así es. Entonces, en la primera iteración, este que está aquí ya. es el valor del tmi.
¿Sí lo ven? Desde la primera iteración da negativo. Cuando pasemos a convexo, que hay demasiadas matrices, ahí empieza a hacer más iteraciones. Entonces, mientras más haga, quiere decir que más trabajo le cuesta. ¿Estamos? Ese es Solo una pregunta. Dígame. Esto es más de la parte del solver. Aquí está usando pues el solver de MATLAB que usa pues el MILab. Sí. ¿Qué ventajas tiene respecto a usar, por ejemplo, YALMIP, que es personalmente creo que es más intuitivo? No sé. Desventajas de que fue el primero que se usó. Perdón, ventajas, fue el primero que se creó. Gainet en el 95 lo publica y eso, bueno, eso no es ventaja, pero es más estable. De hecho, YALMIP es la interfaz. YALMIP, como lo acabas de decir, llama al LMILab, que es este solver. Entonces, en ese cambio de la interfaz o la traducción a lo que requiere el solver, yo hace tiempo me encontraba problemas, que YALMIP me daba no factible, mientras acá salía factible, o viceversa. Y entonces, en ese entonces, mi director me hizo la sugerencia de hacer lo que le llama el monkey test, que yo a veces daba por buena una solución y no lo era. Entonces me dijo, al final, haces lo que acabamos de hacer, checa los valores propios de P, que era tu variable importante, y los valores propios de la otra cosa, que sean una positiva y la otra negativa. Si no, están mal. En ese sentido, este es más estable. Pero YALMIP, o la interfaz de YALMIP, te permite poner desigualdades semidefinidas negativas y semidefinidas positivas. Acá son estrictas. Ya no permite. ¿Ya no permite? Ah, bueno, no permite, mira, pero, ya hace años que no lo permite. Pero además, bueno, el YALMIP sí sigue siendo inestable con el LMILab que utiliza pero si utilizas otro solver como el CDMI o el MOSEC, funciona muy bien. Con el LMILab sí no funciona. Bueno, pues ahí tienes. Si quieres estabilidad y quieres usar la interfaz porque te gusta la de YALMIP, pues baja MOSEC o CDMI, pero nunca llames LMILab. Grave error. Mucha gente lo utiliza y en realidad, como tú dices, cuando haces el monkey test, resulta que no es, ¿no? Sí, porque te preguntas, me dio factible, y si, por ejemplo, estabas diseñando control, vas y lo implementas y en simulación nunca te sale estable, ¿no? Entonces te empieza a cuestionar si lo programaste mal, si lo implementaste mal, y hacer una serie de pruebas, ¿no? Cuando en realidad la interfaz es la que no está funcionando, la traducción de YALMIP a este solver, ¿no? Y otra ventaja que le he visto de es que sí te permite resolver igualdades. Sí, sí, ¿no? O sea, bueno, ya no acuerdas en escritores donde aparece la E transpuesta P. ¿Y lo resuelve? Este lo resuelve. Eso no sabe. Sí, lo resuelve el otro no puede. No, y si te da algo no es confiable. No es confiable, de acuerdo. Una más. En si tú te equivocas y no pones una desigualdad matricial que sea simétrica, por ejemplo, si yo olvido esto y lo corro, por ahí debe de andar un warning, ahí está, warning, dice el bloque 2.2 de la LMI1 no es simétrica y el término va a ser reemplazado por que está acá, o sea, te obliga a hacerla simétrica. Si tú estás en YALMIP, él no te manda el warning y entonces determina que tú quieres que cada una de las posiciones de la matriz que pusiste ahí de tu desigualdad sea negativa. La hace elemento por elemento. Y si no te diste cuenta, adiós. ¿Me explico? Que una matriz tenga todas sus posiciones negativas no quiere decir que sea definida negativa. Pues esas son de las desventajas. O sea, te obliga, quizá te gusta la interfaz, pero te obliga a tener ese cuidado, ¿no? Y acá te manda el warning y lo hace de manera, pues quizá no óptima, pero ahí está. O sea, ves otra matriz. ¿Me explico? ¿Se contesta la pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. Nada. ¿Alguien más? Oye, doctor, y está en el toolbox de control robusto, ¿verdad? No está en el de control. Está en el de control robusto, así es. Por eso algunos estudiantes que tienen la versión de Simulink estudiantes no lo pueden correr. Es correcto. Está en el de control robusto. Esa es otra ventaja del YALMIP, que no necesita el toolbox. Pues, YALMIP libre, ¿no? Pues bueno, el MOSEC en realidad es de paga, ¿no? Pero hay una versión gratuita para estudiantes. Y además tienes también el SDPT3 que le gusta el doctor Omar el curso pasado. Ya tienes una variedad de solvers que solamente creo que te permite solo el que trae, ¿no? Sí, el que trae, el LMILab, ¿vale? El diseñado por Gainet, que son los pioneros en esto. Bien, entonces, si no hay más, volvamos a la pregunta de polos dominantes. Más de que lo puso en programación estructurada. Hacer un solo orientado. Bien, decíamos que esta cosa, ¿cuál es su solución? Aquí de energía en el punto. Sí, ¿no? Y luego de aquí, nosotros sacamos que la norma de capa
Para ahora. ¿Sí? Para alguna K positiva y lambda positiva. ¿Estamos? Esto de aquí es estabilidad exponencial. Y está ligado con lo que su compañero dijo. Este de aquí es el ¿qué? El lineal es el polo dominante. Lo más rápido que puede ir el sistema, o el modo dominante. Es decir, por aquí debe estar mi lambda, es el que está más cerca del origen, ¿no? Los otros sí influyen en la estabilidad, pero no tanto en con qué rapidez decae la solución al origen. ¿Sí? Esa cosa de ahí se llama tasa de decaimiento. Lambda es tasa de decaimiento. ¿Cómo se puede hacer con LMIs? Bueno, mejor dicho, esto también se puede hacer con LMIs. Otra vez, cuando es de estabilidad, pues no tiene mucho sentido porque yo saco E de A y el valor propio más cercano al origen es el dominante. Pero cuando se trata de estabilización, puede uno diseñar qué tan rápido quiero que el sistema vaya al origen o vaya a la referencia en caso de que sea tracking. Y pues si lo quiero más rápido, la ganancia va a crecer, ¿no? Estarán de acuerdo. Si yo quiero que algo sea rápido, gasta más energía, ¿vale? Entonces eso lo vemos adelante, pero de momento nos quedamos con esta idea para LMIs. Tasa de decaimiento. ¿Cómo se hace con LMIs? Considera, o esta cosa, esa tasa de decaimiento es equivalente a si se suelven las LMIs, otra vez esta, más 2 veces que puse lambda, mejor así, negativa. Y esta cosa de aquí es un escalar que hay que conocido, ¿no? Bueno, lo dejamos así porque también hay una rutina de MATLAB que puede buscar, ¿no? Sí. Es el tercer problema de desigualdad. O sea, tú puedes optimizar. Cuando hay quedamos que si hay producto de variables de decisión no se puede, ¿verdad? Pero si un producto es una matriz y el otro es un escalar, como es este caso, y así aislado, la tercera rutina de MATLAB lo puede hacer, ¿vale? Entonces, la demostración de eso o del por qué, quizá convenga verla, no lo sé, ¿verdad? Bien, la última desigualdad, esta que está aquí, implica, bueno, esta, ¿vale? Y esta parte de aquí, si yo la integro, si yo resuelvo esta es una ¿qué? Desigualdad diferencial, ¿no? Ordinaria. Si yo la resuelvo por variables separables, ¿qué queda? ¿Qué les queda? El logaritmo. Luego. Logaritmo natural de B. Así, ¿no? Sí. O sea, ya del logaritmo. Sí, sí, del logaritmo. Luego, si además, acuérdense cómo es la forma de la función de la ¿no? B de X era que X transpuesta P por X, ¿no? ¿Eso qué implica? Creo que es la desigualdad de Rayleigh. Me recuerdo que Raúl alguna vez me lo dijo. Es esto, ¿no? ¿Y lo ven todos? Y si combino estos dos, me genera lo siguiente. Vamos a hacer el cuento largo. ¿Sí? ¿Se ve? Estoy despejando, estoy despejando este. Y aquí esto era B de X. Estoy mezclando las dos desigualdades, ¿vale? Para llegar a lo siguiente. Creo que cabe aquí. Vamos a hacer los parámetros unidos. Y por lo tanto, ya que resuelvo eso, que lo acomodo, lambda máximo de P, partido por lambda mínimo de P. ¿Por qué? Esto era de 0, ¿verdad? ¿Sí? Y en relación con mi definición original, pues ese alfa es mi lambda, la que estaba acá arriba, y la capa es la raíz cuadrada de lambda máximo de P y lambda mínimo de P, ¿vale? Entonces con LMIs podemos hacer esa chamba, ¿está? Y vamos a hacerlo. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, numéricamente, ¿qué va a ser la desigualdad? Esta que está aquí, esta, agarra y dice que de hecho, desde el punto de vista de la desigualdad, o sea, numérico es una estabilidad por región. Esa región es, aquí está mi alfa y voy a buscar la negatividad de este lado. ¿Estamos? A la izquierda del menos alfa, ¿sí? Hay otros LMIs que te pueden hacer cuadrados, siempre que la región donde buscas sea convexa, ¿vale? Ya está, pasemos acá. Entonces decía que hay una forma de buscar ese alfa, pero por ahora lo vamos a dar, entonces vamos a llamar decay de 2, por ejemplo. Voy a volver a la configuración inicial. Entonces, estamos aquí, ¿no? Ya tengo el P positivo, tengo la respuesta más su simétrico negativo y tengo que poner la siguiente posición, ¿no? Entonces, esa está también en la 1,1, P multiplicada por menos 2 veces el valor de decay, y este ya no lleva simétrico, ¿vale? Y ya, corremos
y el asunto da factible, pero no debería dar factible, hasta es positivo. Es positivo, es 2 veces decay, no da factible. ¿Alguien sabe por qué no da factible? ¿Alguien tiene alguna duda de por qué esa desigualdad? ¿Ya la programaron? ¿Ya la modificaron? Agarran el primero y reescriban. Con los valores propios de la matriz. Buenas tardes, Claro. doctor. Con los valores propios de la matriz. Los valores propios de la matriz son -1 y -2, como su compañero había dicho que el -1 era ¿qué? El polo dominante. No es posible que yo le pida, dame que esta cosa sea factible después del -2. Me estoy olvidando del -1, ¿no? Es decir, lo que acaba de suceder es, tengo esta situación, tengo polo en -1, polo en -2. Y yo, ingenuamente, le pido, búscale para allá, nunca da. Tengo este de aquí, ¿sí? Entonces, pues si quiero que dé factible, sabiendo eso, incluso ahí no da factible, ¿por qué? Es estricto, ¿no? Es estricto. El borde. Fíjense que la demostración tenía menor igual, pero a la hora de meterlo a MATLAB lo he puesto estricto, entonces está en el borde. Si yo sigo usando este solver, aunque Ronay dice que se acepta definidas, ya desde ahí va el primer golpe de conservatividad, al menos numérico, ¿no? Yo acabo de demostrar que es la tasa de caimiento 0.99 y sabemos que es de 1. ¿Estamos? En lineal, ahora trasládenlo eso a todo el asunto de no lineal, se empieza a abrir un hueco, ¿no? De lo que supone debe de ser y lo que al final puedo yo demostrar o calcular numéricamente. Doctor, Dígame. buenas tardes. Sería muy conservador si yo sé que el polo dominante es 1, entonces en la parte de programación escribirlo como 0.8. Digamos, utilizar el 80% del valor del polo dominante exacto. ¿De alguna forma va a alterar mucho el parámetro o sería muy conservador? Pues es que es conservado en el sentido de que tú sabes que es e a la menos t. Y si tú le pones 0.8, tú te estás pidiendo que te dé una p o que te busque una p tal que se demuestre eso. Estás a 0.2 de la realidad, ¿no? Entonces en ese sentido es más conservativo, si lo quieres ver así. Aquí estoy diciendo lo menos porque es 0.01. Ni siquiera lo ponemos más. ¿Explico? Ok, gracias. Y luego podemos hacer la gráfica, o quizá les debería de tocar a ustedes de tarea hacer la gráfica de cómo decae. O sea, hagan una simulación y grafiquen la norma de x de t, que es la verdadera, grafíquenle la norma de k por k por la norma de las condiciones iniciales por e a la menos t, y luego ahí mismo la k que ahorita calculemos con los valores propios de p, por la norma de las condiciones iniciales, que deben ser las mismas para las 3 situaciones, por e a la menos 0.999t, ¿no? Y vean qué tan alejado está, ¿sí? ¿Vale? Entonces, en este caso, mi capa, ¿era qué? SQRT de ¿quién? Del máximo valor propio de P partido por el mínimo valor propio de P, ¿no? 6.3247, ¿okay? Entonces, podemos decir que para este caso estaría bien. Yo considero en mi enfoque original que K vale 1 en la definición, es E a la menos T, ¿no? Y en el que acabo de calcular por LMI es 2 por la norma de esa gráfica, las 3 señales. ¿La hacemos una vez? Échatela, ¿no? Ya hacemos break. Si quieres, tomamos el break, busques. ¿Pero cuánto va? O hacemos la gráfica y nos vamos al break.